Pues estoy aquí en María la Baja, ya hoy es otro día, quinto día de viaje. ¿Qué? Tres, se me van perdiendo los días. 2, 3, 4, 5, cuarto día de viaje. Me tocó dejar la moto aquí en este hotelito y quedarme en otro hotel y pues de la misma familia, ¿no? Pero no me gusta dejar la moto separada, siempre me gusta que la moto me quede cercana, entonces estaba un poco inquieto por eso. A veces se me dificulta conseguir hotel por eso, porque me gusta tener siempre la moto cerca. Señores, continúo mi ruta esta vez hacia San Onofre. Estoy a Sucre, departamento de Sucre, como decíamos ayer. Bueno, costo del hotel 40.000 pesos, pero dormí bien cómodo, solo, es un apartamento para mí prácticamente, entonces estuvo muy bien la dormidita. Bueno, señores, rumbo a San Onofre. Bueno, muchachos, estoy entonces aquí en la entradita para María la Baja. Ahora voy para San Onofre, vamos a tomar carretera. Estoy buscando por aquí un restaurante, pero hay comidas típicas de por aquí, pero a mí me gusta buscar más el desayunito, el completo. Entonces vamos a mirar, es que me da vaina de que ya aquí para allá no haya. Bueno, señores, tomamos carretera rumbo a San Onofre. Si no, me tocará comer grasa al piso. Droguería Malagana, San Onofre. Malagana ya la pasamos. Esperemos que haya por aquí un restaurante. Bueno, señores, si no me toca hasta San Onofre, Guaborí. Ay, pucha, pero no, yo como que no me voy sin desayunar. De acá tengo hambre. ¿Qué hago? Me va a tocar devolverme y comer cositas típicas de la región, porque tengo hambre. Lo que pasa es que estas cosas típicas de las regiones normalmente contienen mucha grasa. Yo no le jalo la raza. Restaurante El Mono. ¡Ay, mono, me salvaste, monito! Pero sí hay... Bueno, vamos a mirar. Bueno, esta es carretera María la Baja, María la Baja, Bolívar, San Onofre, Sucre. Así son todas las carreteras por aquí en este sector de Colombia. Muy buenas, excelentes. Da gusto andar por estas carreteras. Aquí se puede andar a 80 kilómetros por hora. El paisaje de por aquí es, desde que llegué al Viso, estoy viendo estas palmas africanas. Esto es muy popular o muy típico llegando a San Alberto Cesar, después que se pasa la Lizama, unos 20 kilómetros antes de llegar, 30 kilómetros antes de llegar a San Alberto Cesar. Ahí se comienzan a ver estas palma africana, muy típico por aquí en la costa caribe, por lo menos en este sector las he visto, sí, por allá en el Cesar. Por aquí, es más, no me acordaba haberlas visto, pero hay harto sembrado. Señores, estamos a 40 de María la Baja a San Onofre, 43 kilómetros. Bueno, estoy carretera María la Baja, San Onofre. He llegado a un punto. Bueno, San Onofre, María la Baja es departamento de Bolívar. San Onofre pertenece al departamento de Sucre. Estoy llegando a un punto que me entretengo hablando y se me pasa en el punto donde voy. Al punto donde termina el departamento de Bolívar, donde estamos, y llegamos al departamento de Sucre, capital Sincelejo. Bolívar, capital Cartagena, donde ya estuvimos. Ay, pucha, lo que yo les voy diciendo. Ay, hijo de madre, mire. Bueno, listo, está bien.
Está bien porque este es el punto exacto donde se parte siempre en las divisiones en límites de departamento. Hay una carrerita, una carrera no, una carreterita, una trocha, algún canal, algún río que limita los departamentos. Y me he detallado, digamos, aquí como no hay río, no hay canales, no hay... Así, entonces son carreteritas. Mire, digamos, aquí está el límite exacto entre el departamento de Sucre y Bolívar. Por ningún lado dice bienvenidos a Bolívar o bienvenidos a Sucre. Venga, miramos a ver qué dice aquí en este. Puede que sí lo diga, sería chévere. No, dice Pueblo Nuevo. Bueno, señores, continuamos la ruta para San Onofre. Así son las carreteras. Hermosas, hermosas. Me han encantado esas carreteras desde que salí bien adelante de San Pedro Sucre. Es que volvimos otra vez a Sucre. Saliendo y entrando por departamentos. Oye, ¿y sabes que no he visto tanto peaje? Mire, lo he visto, aquí está, aquí hay uno. No he visto tanto peaje. Eso también me ha parecido porque las carreteras están tan buenas y no se exagera tanto con los peajes. No sé si me estoy equivocando, pero en lo que he tenido presente se me hace que no hay tanto peaje. Otra cosa, por aquí con razón ahora entiendo por qué tantos accidentes que ocurren en esas carreteras. La invasión de carriles normal y casi que corriente. Estoy sorprendido por eso, porque se invade demasiado el carril. Ya me han pegado varios sustos, entonces yo creo que en estas carreteras donde se toma mucha velocidad hay que tener mucho cuidado porque los carros le van invadiendo su carril. Y como eres una moto, pues orilles, hermano, porque ¿qué más haces? Estoy a 21 kilómetros de San Onofre, pero dígame una cosa, no es una maravilla esta carretera, no es un tapetico. Así deberían ser las carreteras en Colombia, así debería estar la Ruta del Sol. Y es una belleza, y da gusto. Y desde San Pedro, como les decía, pasando San Pedro Sucre, las carreteras están así, entonces da gusto de verdad. Da gusto pagar un peaje. Digamos en el caso de los automóviles, ¿no? Si se tuvieran todas las carreteras así, pero pagan peaje y las carreteras vueltas miércoles como la Ruta del Sol, que en medio de todo ya está la recuperado. A 21 kilómetros de San Onofre. Ya estamos a 14 kilómetros de San Onofre. Admirando el paisaje, analizando, mira estas casitas tan bonitas, muy típicas de por aquí. Y si no me equivoco, aquí a la izquierda están los Montes de María. A 13 kilómetros ya y eso es muy normalito por acá. Hola. Por aquí no se usa casco. Baila. Mira, los regionales por aquí no usan casco. Esto es... Van bien cubiertos porque el sol les pone la cabeza a los que
7 kilómetros de San Onofre, pero no, qué belleza de árbol. Mira, me toca detenerme aquí a mirar esta belleza. Justo cuando estaba grabando, mire señores, qué árbol, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamará esta belleza de árbol? Me hizo acordar de un arbolito que hay bajando por la Avenida de las Américas en Bogotá. Ay, cuando justo se va a coger la calle 13 y no lo había analizado y me parece tan hermoso, es en Bogotá, es un árbol de Bogotá cuando bajan por la calle 13, es altísimo, eso es diferentísimo y está en Bogotá. Pero mire esta belleza. Bueno, señores, continúo mi ruta. Esto parece, ese árbol en Bogotá parece es como un nido de pájaros por arriba. Es hermoso. Yo lo estoy analizando qué día y siempre que paso por ahí me quedo admirándolo. Y es altísimo y casi nadie le para bolas a eso. Mira. Aquí dice 50 kilómetros por hora, entonces es por algo que dice 50 kilómetros. Mire, San Onofre. Cuando dice 50 kilómetros por hora, pues toca mermarle, porque entonces ya viene lo rural, mira, que es un espacio como este, por algo, aquí ya toca andar a 30, aquí ya hay reductores de velocidad, hay gente pasando, animales y ventas de comida como esto es ya la entradita aquí a San Onofre. Mire, hay reductores de velocidad como este. Con Dios todo se puede. En ninguna parte de Colombia me había dado cuenta o la había tenido presente desde que llegué a Magangué. He venido y estoy sorprendido de verdad, porque por aquí hay mucha gente cristiana, en serio, porque uno se da cuenta por la música que colocan, por los mensajes, por todo. San Onofre, bueno, me bota por allá. Ay, no, era por esta, sí, efectivamente era por esta. A veces me entretengo y me cruzo, pero sí es por esta, aquí ya la entrada a San Onofre. Y entonces me he dado cuenta de eso, donde estoy siempre hay algún cristianito por ahí. Yo de hecho tengo familia cristiana. Y ahorita en el restaurante donde estaba desayunando, que no fue donde el mono porque me tocó después andar más, me senté ahí y también comenzaron a colocar música cristiana, y hay iglesias cristianas, o sea, eso me ha llamado mucho la atención en lo que analizo aquí en esta región de Bolívar, Sucre y a ver, ¿cuál es el otro que pasa? Bolívar, Sucre, sí, Bolívar, especialmente Bolívar y Sucre. Bueno, admiremos entonces bueno, por aquí me dice que volviera. No sé la que, más adelante la otra. Hostal Maya, no me gustan los hostales, me gustan los hoteles. Y miremos qué tal, muy diferente San Onofre así de entradita a lo que es este GPS. A veces me mandan unas carreteras más chimbas de verdad, que me provoca es darle su coscorrón. Mire, me bota por esta calle, pero pues para mí que es mejor por allá por la otra. Este GPS es realmente, no se confía el GPS, se lo digo así, sobre todo en ciudades, que yo creo que a veces, muchas veces es mejor preguntar o dejarse llevar uno por lo que ve, por la lógica, porque por allá me está mandando por otro lado. Bueno, aquí sí ya, por este lado podría ser, para llegar aquí al parque principal.
esta la vamos a recorrer más tardecito. Está la calle 17. ¿Me puedo meter por acá? ¿No es contravía? No. Seguro que no es la más adecuada para entrar al parque principal, pero es la que el GPS me bota. Entonces, a veces es preferible. Mire, el parque principal está acá. Señoras y señores, damas, caballeros, niños y niñas, hemos llegado a San Onofre, Sucre. Esto es San Onofre. ¿Será que voy otra vía? No, porque hay un carro parado ahí. Acá, la moto se está metiendo allá. Ojo que por eso nos hacen comparendo en los pueblos. Hay que estar muy pendiente de eso. Y claro, lo ven a uno de turista en México. Bueno, aquí es donde comienzo a analizar por dónde le doy la vueltica a esto, con paciencia, con calma. No, mucho más hecho que María la Baja, lógicamente, ¿no? Aquí hay una olímpica, pero esta olímpica allí en María la Baja había una olímpica, imagínate. Ay, bueno, madre, aquí dice que no pasa, baila. O sea que me toca meterme por allá, sí. No, pero aquí dice no pasa y estos manes se mandan ahí como si... Hay mucha gente, sigue siendo afrodescendiente todo este sector de, bueno, aquí ya estamos en Sucre, ¿no? Pues vamos a ver, bueno, mira, entonces esta gente allí dice no pase, pero ve, aquí se mandan como si nada.